Bien, buenas tardes. Vamos a aplicar un poquito lo que es partida doble en nuestro tema de hoy. A ver, partida doble es un principio de registración, justamente es usado en contabilidad para que haya una dualidad entre toda acción que corresponde registrar de algún hecho económico. Se basa en normas, principios y una ley de registración que justamente se dio origen en Italia en el siglo XV de la mano de Fray Lucas Pacioli. Este método justamente utiliza lo que sería, vamos a decirle como recién mencioné, una dualidad. ¿Por qué? Porque si algo entra, algo necesariamente tiene que salir. En contabilidad siempre hablamos de partida doble porque todo registro tiene que estar, vamos a decirle, asentado de una manera en que al menos dos cuentas tienen que estar involucradas sí o sí. El método de registración de contabilidad por partida doble aplicado a un sistema conjunto de cuentas establece que la suma de importes registrados en el debe o los débitos ha de ser constantemente igual a la suma de lo que está anotado en el haber o créditos. O sea, yo no puedo, por ejemplo, decir, me fui a comprar un escritorio por 1.000.000 y escritorio entró por 1.000.000 y caja salió por 800.000. No se puede, porque estoy violando el método o el principio de partida doble que dice que las sumas deben ser iguales. Entonces siempre tenemos que tener nosotros en cuenta que dos elementos mínimamente van a estar inmiscuidos o involucrados en un proceso de registro en contabilidad. Algunos principios fundamentales de la partida doble. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. O sea, sí o sí debo de tener una cuenta deudora y una cuenta acreedora, que después en otro video van a ver mejor ejemplificado. Todo lo que entra va en el debe y todo lo que sale va al haber. Sí o sí, si algo entra debo anotar en el debe. Lo que va saliendo en el haber. Toda entrada debe ser equivalente a la salida, como recién expliqué. Si en muebles y equipos entró por 1.000.000, tiene que salir caja también por 1.000.000. Todos los objetos han de salir bajo el mismo nombre de cuenta por el cual entraron. Por ejemplo, yo compré un auto. Auto en contabilidad se llama rodado. En su momento, cuando yo hice el registro de la compra, entró bajo el nombre de rodados. Y después, por alguna razón X, yo vendí ese vehículo. Entonces tiene que salir. Y al momento de darle salida, en vez de ponerle el nombre de rodados, yo le di salida bajo el nombre de vehículos automotores, por darles un ejemplo, o bajo el nombre de maquinarias. Entonces mi rodados que inicialmente entró va a seguir en la empresa por siempre, porque nunca le di salida porque le cambié el nombre. Entonces eso hay que tener también muy en cuenta, que el nombre no hay que cambiar. Estos dos principios que yo marqué no se aplican en lo que sería nuestra contabilidad paraguaya, entonces no vamos a tener en cuenta. Ahora bien, teniendo ya en cuenta estos principios, vamos a ver un poco qué es un asiento contable. Se da el nombre de asiento en teneduría de libros, o sea, en el proceso de registro en contabilidad, a la anotación hecha en el libro diario, donde se hace constar además del deudor y del acreedor todos los detalles de cada operación. Ya enseguida en otro video van a ver justamente cómo se utiliza ese libro diario. Y hay algunas categorías de asientos que también yo les voy a explicar en ese video que les mencioné, pero para más o menos darle ya un pantallazo de lo que van a ver más tarde. El asiento simple usa una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. El asiento mixto puede ser dos clases, ¿verdad? De categoría 2, que entra una sola cuenta y salen dos o más cuentas en el haber. De categoría 3, entran en el debe dos o más cuentas y salen en el haber una sola cuenta. El que es compuesto de categoría 4, en el debe entran dos o más cuentas y salen dos o más cuentas en el haber. Recuerda que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Justamente todos estos asientos están ejemplificados en el próximo video que van a ver. Ahora, yo ya sabiendo esto, ¿verdad? Entendiendo todo esto, paso
a justamente lo que es la cuenta y sus partes. Siempre vamos a usar un esquema de T, a la izquierda del debe y a la derecha del haber. En el medio va a ir el nombre de la cuenta siempre aquí. ¿Qué significa cargar? Cargar o cargo significa anotar en el lado del debe. Pongo yo, aquí hay un ejemplo de 100.000, 27.000, 234.000. Abonar significa que yo tengo que anotar en el haber. Entonces, los mismos montos, pero hacia el haber. Y el movimiento significa la suma. Yo sumo todo lo que anoté en el debe y eso es el movimiento deudor. Si yo sumo todo lo que anoté en el haber, eso sería el movimiento acreedor. Pasando un poquito a la última hoja, vamos a ver ahora el tema de los saldos. Los saldos tienen que ver un poquito ya con los movimientos ya sumados. Suponiendo en este primer ejemplo, saldo deudor. El saldo deudor es cuando el monto del movimiento del debe es mayor al monto del movimiento del haber. Entonces en este ejemplo, movimiento deudor es de 362.545 y movimiento acreedor 247.648. El saldo aquí va a ser deudor y se da en la resta entre este monto y este monto. Este sería el saldo deudor. En el siguiente ejemplo, saldo acreedor, tenemos lo mismo, ¿verdad? En el debe, la suma da 247.648, que es el movimiento deudor. Y en el haber tenemos 362.545, que es el movimiento acreedor. En este caso, este movimiento es mayor. Entonces, al hacer la resta, la diferencia va a quedar de este lado, del lado que es mayor. Y el saldo se va a llamar acreedor, porque este movimiento fue mayor que este. Saldada no vamos a ver, no vamos a tener en cuenta. Y vamos a pasar a lo último, que sería la regla de los signos. Regla de los signos se refiere a los casos en que se debitan o se acreditan las cuentas de acuerdo a los aumentos o disminuciones en las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una cuenta y esa cuenta aumenta o disminuye, ¿en qué lado tengo que hacer la anotación? ¿Tengo que hacer un cargo o tengo que hacer un abono? Cargo es cuando anoto en el debe y abono es cuando anoto en el haber. Entonces, por darles un ejemplo, si caja, una cuenta del activo, aumenta, ¿dónde tengo que anotar? Y aquí me dice, cuenta del activo, que es caja, todo lo que yo quiera aumentar, debo anotar en el debe. Y si yo quiero disminuir, tengo que anotar en el haber. ¿Qué pasa con las cuentas del pasivo? Es al revés. Por ejemplo, proveedores, la gente a la que yo les debo por mercaderías. Cuando yo voy a anotar un aumento en la cantidad de dinero que le debo a mi proveedor, debo de anotar en el haber, porque está aumentando la cantidad de plata que le debo. Y cuando yo voy pagando mi deuda, va disminuyendo, entonces tengo que anotar en el debe. Disminuciones en el debe. Patrimonio, lo mismo, que sería prácticamente capital, ¿verdad? El capital, cuando aumenta o cuando empieza el negocio, también debemos anotar en el haber. Y si por ahí disminuye, anotamos en el debe. Ahora las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado positivo, o sea, las cuentas ventas. Cada vez que va a aumentar, vamos a anotar en el haber. Y cada vez que disminuye, en el debe. Sin embargo, las cuentas de resultado negativo o las cuentas de egresos o gastos, cada vez que se dan o cada vez que vamos a realizar un registro de un gasto o va a aumentar la cuenta de ese gasto, por ejemplo, luz, agua, teléfono, publicidad, propaganda, alquileres pagados, siempre que vamos a usar esas cuentas o aumentos en sus montos de saldos, vamos a estar anotando en el debe. Y cuando disminuyan, se van a anotar en el haber. Esto se ve mejor explicado en el siguiente video, pero esta regla de los signos es la Biblia que ustedes también deben ya de anotar a las cosas que sí o sí tienen que saber ya cada uno de ustedes. Así que les recomiendo que vayan estudiando bien, que se familiaricen ya con estos conceptos y por sobre todo que tengan en cuenta que esto va a ir agregándose más y más y más
cuando empecemos a usar el libro, primero el inventario, después el libro diario, después vamos a pasar al libro mayor y así sucesivamente. Necesito yo siempre que ustedes, esto al menos, regla de los signos y la parte de lo que es cargo y abono, manejen pero de mil maravillas para poder trabajar sin problemas.